¿Cómo están? Buenas noches. Hoy día nos toca unos temas interesantes. Ya han estado viendo la parte individual con el doctor Pioy y con la doctora Ana. Yo creo que como la mayoría llega un poquito más tarde, el tema que más nos han pedido es el de inscripción laboral. Lo vamos a ver entonces en mayor detalle como siguiente tema. El primer tema es vamos a tocar de seguridad y salud. Ahí la verdad no es mucho problema en el marco normativo, porque eso lo pueden revisar. Estoy dando detallado ahí en las separatas en cuanto al marco normativo referido. ¿Cómo están? Pasen. Entonces, vamos a tocar como segundo tema, que va a ser el que mayor. Que pasamos la voz. A ver, dentro del derecho de trabajo, dentro de la especialización que estamos viendo, un tema nuevo, pero en realidad no muy relacionado al tema legal del día a día, es el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Más es que nos han pedido ver el tema de individual, de colectivo, ¿no? Y sobre todo las inspecciones que vamos a ver, como decía, con mayor amplitud como siguiente tema. Les estoy dejando acá toda la normativa porque por el tiempo no nos va a alcanzar a ver los dos temas y quieren que sea con mayor incidencia el tema de inspección laboral. ¿Por qué se crea la ley referida a seguridad y salud en el trabajo? Normalmente en el día a día del trabajo las labores que existen no son las mismas de un trabajador que trabaja en una actividad minera, en una actividad de una empresa, en una actividad de construcción civil. O sea, las labores no son las mismas, ¿ya? Y esto hace que algunas personas se encuentren en una exposición de riesgo mayor que otras. Por ejemplo, la exposición de riesgo que puede tener un trabajador minero no es la misma que puede tener un contador, un abogado, que normalmente siempre
siempre se desempeñan en oficinas, ¿no? Están siempre normalmente en labores administrativas o como se llama el portafolio. Entonces es un poco lo contrario que tenemos, por ejemplo, trabajadores de construcción civil o trabajadores mineros, donde ellos normalmente su labor hace que tenga un riesgo tanto en salud como en la vida. Las labores hacen que tenga un tipo de protección adicional. Entonces, a la existencia de estas actividades de riesgo, siempre se ha dado incluso una mayor protección a ellos. Por eso existe el seguro complementario de trabajo de riesgo, que también lo vamos a ver más adelante en el diplomado, donde se le detalla que hay una mayor protección a este tipo de personas. Pero se vio ya a nivel internacional que era importante tener no solamente una seguridad especial para ellos, sino en el día a día, en el trabajo, también era importante que todas las personas, en realidad todos los trabajadores, tengan una adecuada protección en cuanto a seguridad al realizar sus labores en el día a día. Entonces, la norma lo que señala... ¿No funciona? No proyecta. Bien, no sé, no... Me dijo que lo reinicie nomás. Es que el chico ya se fue. De ahí sale, pero... se va. Bueno, trataremos de avanzar ahí como que... Para proyecciones F5, ¿tienes? F5. ¿no? Para actualizar. A ver esto, ahí. Ahora sí, ya, gracias. Entonces, la ley entonces lo que busca es esta protección en cuanto al trabajador en las líneas que se puedan presentar de riesgos ante la salud al realizar sus labores en el trabajo. Entonces, tenemos algunos elementos y principios que están dentro de la regulación de seguridad y salud del trabajo, ¿ya? La primera y la más importante es el de prevención, ¿ya? El de prevención porque adicional a la identificación de cuáles son los riesgos dentro del centro de labores, hay que ver qué hacemos contra esos riesgos. Entonces, importante es ver el tema de prevención y ante ello cuáles son las medidas de protección que se van a tomar en este centro de trabajo. Ahora, así como existe la primacía de la realidad en verificar si una persona cumple o no las características de una relación laboral, también acá lo importante es ver cuáles son las características, en la realidad cuáles son las labores que realiza un trabajador más allá de lo que esté contratado en el papel, porque puede ser que sea, digamos, simplemente un obrero, pero en el papel dice obrero y las actividades simplemente son A, B, C, pero en la realidad está haciendo otras labores. Entonces, más allá de lo que al momento de contratarse se ha definido las labores, lo importante es ver en la realidad qué labores se están realizando para identificar qué riesgos van a existir o no. Para esto, la norma señala que no tiene que ser una actividad meramente del empleador, sino lo que se busca es que haya una participación tanto del empleador como el trabajador para que ambos, sobre todo el trabajador, es la persona en el día a día el que tiene que informar cuáles son estos elementos de riesgo que pueden presentarse para identificar un plan, un mapa de riesgos y ver el empleador qué hacer con ellos. Es por eso que la norma establece que debe haber una consulta y participación tanto del empleador como del trabajador. Para ello, la consecuencia es que tiene que buscarse una atención integral en salud, ¿no? Si es que amerita que haya un tipo de contratación especial, como les explicaba, de esos trabajadores mineros o el tema de actividades de riesgo, es importante tener un tema de salud que les pueda señalar que tenga una protección. Para ello, lo que se busca es que tenga una gestión integral por parte del empleador a través de una información desde que el trabajador empieza a hacer sus labores y una capacitación constante. La ley establece que hay unas charlas de capacitación para que siempre el trabajador esté informado de cuáles son las consecuencias y cuáles son tanto sus obligaciones que tiene que tener él
en el trabajo para poder cumplir con este tipo de seguridad y salud. Por eso es que se pide cooperación de los trabajadores, porque las charlas que se dan, normalmente ustedes siempre lo van a ver esto en construcción, 1, 2, 3 veces a la semana. Antes de empezar la jornada, se contrata un ingeniero, un arquitecto, ¿no? Un especialista en las labores que se van a realizar en la semana o en el mes, y brinda unas charlas de seguridad. Cómo ponerse los implementos, si los implementos están o no completos, que tienen que ser adecuados. Entonces, esas cosas son los que toman en cuenta para ver el tema de seguridad y salud. Ahora, lo importante es ver, en cuanto a la normativa, se las estoy dejando ahí, cuánto es el objeto de la ley, cuáles son los principales elementos para evitar los riesgos. Eso lo podemos ver. Lo importante acá es determinar, más allá de los principios que lo vamos a ver en la ley, le estoy dejando cuáles son los elementos importantes de los artículos a tener en cuenta. Justo lo que conversamos de la participación, las obligaciones de los trabajadores, las obligaciones y las obligaciones del empleado. ¿Cómo se gestiona todo este sistema de seguridad y salud? ¿En base a qué es que uno va a determinar si corresponde o no corresponde tener las herramientas de seguridad y salud en el trabajo? Y eso es lo que vamos a ver. Más allá de que la norma lo puedan revisar ustedes, lo importante es ver cómo vamos a aplicar esta norma. ¿Ya? Entonces, para ello es importante determinar, identificar los peligros y la evaluación de riesgo y medidas de control. Esto normalmente tiene ya un nombre que los ingenieros y abogados que están siempre dedicados a ver el tema de seguridad y salud, porque es una rama especializada que se ha dado ahora, de que no interviene solamente el abogado, sino también ya intervienen los ingenieros para ver el procedimiento, cuál es el proceso de control que existe en cada empresa, y es conocido como los CIPERS, ¿ya? Estos CIPERS, normalmente la jerga se empezó, ¿y cuáles son los CIPERS? ¿Cuál es lo que te piden para identificar qué es lo que ocurre en tu centro de trabajo? Normalmente siempre escuchan los CIPERS. Los CIPERS justamente es identificar cuáles son los peligros, ¿ya? Es de evaluación de riesgos y medidas de control. Esos son los CIPERS. Normalmente ese es el término que se utiliza, entonces tener en cuenta los CIPERS. Son los elementos de identificación de peligros y de evaluación de riesgos. ¿Qué es? Identificar cuáles son los sucesos que pueden tener en el trabajo o los elementos que pueden generar medidas de riesgo. ¿Ya? Entonces, por eso sí es importante verificar si el IPER que existen en la empresa. Por ello, los IPER son obligatorios y necesarios para poder identificar o hacer un sistema de seguridad y salud en una empresa, que es el punto de partida para todo nuestro sistema. Segundo, como les explicaba y la ley lo señala, tiene que ser de modo participativo, tanto el empleador como los trabajadores. Necesariamente, la conclusión de ella tiene que plasmarse en un documento, que es el plan de los CIPERS y la disposición, y ella tiene que estar a disposición de todo el personal. Ahora, esta actividad, la ley señala que tiene que ser totalmente actualizable, ¿ya? Porque las labores, sobre todo en temas de obras, de gestión, es necesario que tengan que estar actualizadas. Por eso la ley establece que tiene que ser anual, ¿ya? Entonces, estas acciones del sistema y la revisión de cómo está su sistema tienen que estar anual. Ahora, ya te piden incluso en la actualidad, que dentro del reglamento interno se establezca ya si es que existe o no un sistema de seguridad de trabajo, porque es obligatorio, y vamos a ver más adelante, incluso cuando vemos el siguiente tema de inspección, que es una falta el no contar un sistema de seguridad de trabajo, ¿ya? Entonces, esta situación hace que hay una participación de los trabajadores, y normalmente, como les digo, hay personas, ingenieros o abogados que hacen, o las consultoras también que vienen a hacerte todo el procedimiento, identifican cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas de protección que existen, cuáles son las personas que van a intervenir para poder hacer frente a estos peligros o consecuencias que puedan haber, y cuál es el sistema que toma la empresa. Entonces,
Lo primero, para ver entonces el tema de los zippers, es identificar dos conceptos claros. Uno, el peligro, y dos, el riesgo. Porque en base a estos dos pilares vamos a hacer todo el sistema. Ahora, es conocido por ustedes, no hay mucho problema en ver en cuanto al riesgo, la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y generar daños a las personas. Ahora, esto tiene que ver no solamente por la labor que realiza uno en las actividades que pueda hacer, sino relacionado con las máquinas, con las labores que tengan que desempeñar, subir, bajar las escaleras, etc., ¿no? Entonces, esto relacionado entonces a las máquinas, a los procesos y las gestiones que tengan que ver en el trabajo. Peligro, que tiene que ver con una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a la persona. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es señalar los peligros y cuánto es el riesgo que puede implicar que ese peligro suceda. ¿Ya? Entonces, hablamos de que puede suceder, vamos a identificar cuáles son los posibles riesgos, que como el concepto claramente señala riesgos, es un evento, un hecho que puede ocurrir más adelante. ¿Qué hacer entonces para que no ocurra esa situación? Ahora, en cuanto a identificación de peligros, lo que se tiene que hacer es, de acuerdo a la actividad de la empresa, ver cuáles son los peligros comunes a los que puede estar expuesto un trabajador. Normalmente siempre se clasifica en estos cuatro, porque son la mayoría de las que infringen algún daño a la salud o a la vida de una persona. Primero, el físico, ¿ya? Relacionado a si la empresa tiene alguna relación con ruido, vibración, iluminación, radiación. Y entonces, estos son elementos en los cuales tiene que ver la empresa si es que alguno de estos elementos va a traer algún problema o va a ocasionar una merma en la salud de los trabajadores. Por ejemplo, la exposición a ruido constante puede traer como consecuencia que los trabajadores puedan enfermarse y puedan tener una enfermedad profesional. Entonces, para que los trabajadores no caigan en que tengan una enfermedad profesional producto de la labor que realizan el día a día, hay que prevenir. Y entonces, si es que, por ejemplo, yo no tomo las medidas de precaución en cuanto al ruido, el efecto que puede haber en un trabajador es que el trabajador pueda tener una enfermedad profesional. Y esa enfermedad profesional se llama hipoacusia, ¿ya? Que es sordera, ¿ya? Pero no es una sordera natural, sino la sordera relacionada a la actividad del día a día en el trabajo. Entonces, vemos que cada uno de estos elementos va a traer una consecuencia en salud si no hay una medida de protección al trabajador. Ya desde hace muchos años existe una cultura de proteger al trabajador, porque antes el empleador no se preocupaba de la salud del trabajador. Lo que importaba era que haya una mano de obra a disposición para realizar la actividad, y si es que había algún problema, simplemente se cambiaba el trabajador. Eso ya ha cambiado. La cultura ahora es dar protección también al trabajador, porque el trabajador es la mano de obra principal para que haya una ganancia, para que haya una rentabilidad, una plusvalía, como le quieran llamar. Entonces, eso va a depender ¿de qué? De que el empleador exista un buen clima de trabajo y de buenas condiciones de trabajo para el trabajador. Vibración, iluminación y radiación van a traer como consecuencia lo que les decía de que puedan generar una enfermedad profesional. Está vinculado a la hipoacusia, ¿ya? En químicos también hay polvos, gases, humos, vapores. Tu empresa realiza actividades químicas, están relacionadas a hacer jabones, está relacionado a hacer un tema de detergentes, etc. Todo esto puede traer que dentro del proceso de elaboración de la producción traiga como consecuencia que puedan estar expuestos a estos polvos, gases, humos, vapores, ¿no? Por ejemplo, esto en cuanto a gases y humos y vapores lo vemos con mayor claridad en el trabajador minero. El trabajador minero no es que simplemente todo el día tenga que picar y sacar, ¿no?, algún mineral.
entrar a un socavón o estar en una mina de tajo abierto, llámese de tajo abierto donde no hay que entrar a un túnel, sino simplemente hay labores a plena luz del día, ¿ya? Donde no hay que entrar a un túnel, a campo abierto, hace entonces, no es que esté eximido de tener algún problema de salud. Las labores de extracción traen como consecuencia estar expuestos a humos y vapores. Y estos traen una merma en la salud, porque lo primero que se va a deteriorar en estos trabajadores es los pulmones, ¿ya? Porque van a estar expuestos a intoxicación de estos tipos de vapores. Entonces, estos son referidos a químicos y, como les explicaba hace un momento, hay una enfermedad siempre relacionada a ella, y la enfermedad relacionada a ella, la exposición de químicos, es la enfermedad también profesional llamada neumoconiosis o silicosis, ¿no? Entonces, esta es otra enfermedad que lo que tiene que hacer el empleador es evitar que el trabajador pueda tener una exposición muy directa, porque en realidad sí o sí va a tener exposición porque es su forma de trabajo. Más ellos tienen una protección especial, que lo vamos a ver más adelante en el diplomado, pero eso no quita que se le tenga que dar las herramientas para evitar que su salud se vea deteriorada más rápida que cualquier otro trabajador. Igual en temas biológicos. En temas biológicos, pues están expuestos temas de virus, hongos, bacterias, parásitos. Y esto normalmente, el ejemplo más clásico es de los médicos, ¿no? Los médicos, los laboratoristas, ¿no? Las enfermeras, siempre están vinculados a este tipo de exposición a su salud. Y en tema ergonómico, siempre ahí el tema es, estos de acá, si se dan cuenta, es para un tipo de trabajadores especializados, ¿no? Viendo mineros, ¿no? De construcción civil, etc. Pero este de acá, aunque ustedes no lo crean, es el que ahorita se está dando más recurrente. Y es, en nuestro país no mucho, pero a nivel internacional sí más, porque está relacionado al tema de postura, ¿no? Por eso el tema relacionado a la enfermedad ergonómica. ¿Por qué? Porque hay una mala postura. Ahora el 60% de actividades que realiza un trabajador ya es en oficina o está frente a una computadora. Entonces ya han cambiado las cosas, anteriormente no eran así. Y entonces tenemos problemas ya de postura, una mala forma de sentarse, una mala forma incluso de utilizar el mouse, una forma inadecuada de utilización, de exposición de mucho tiempo al ordenador. Entonces esas cosas traen, por ejemplo, también algunas enfermedades que ya se están dando, ¿no? Posturas forzadas, movimientos repetitivos, sedentarismo. Entonces estas cosas ya se está tratando de cambiar. Se está diciendo que hay charlas, se están implementando charlas para poder ver una forma adecuada de sentarse. Están verificando también si las sillas que existen son buenas o no son buenas, ¿no? Son desfavorables a la salud de las personas. Entonces, esas cosas también se están verificando. Ahora, se recomienda una persona que está todo el día en la computadora, al menos 2 horas. Después de 2 horas, al menos pararse un minuto, ¿no? Tomar un poco de aire, no estar todo el tiempo ahí, ¿no? O sea, no es que te vas a ir pues, al parque a pasear, ¿no? Simplemente en un centro laboral, ¿no? Pararte, revisar, incluso puedes ver tu celular un rato, como distraerte y nuevamente a la labor, ¿no? Esto ya es una corriente muy importante a nivel internacional que se están dando para favorecer al trabajador, porque incluso ese momento simplemente de respiro hace que pueda incluso tener una mayor concentración al momento de volver al trabajo. Sí. Doctor, buenas noches. Antes que sigamos, usted estaba mencionando de que ahora la seguridad y la salud en el trabajo será en todo ámbito, y de acuerdo a los ejemplos, usted menciona de que todas las empresas deben de tener obviamente su reglamento de entregar o poner a disposición a los trabajadores. Okay. Dicho esto, para hacerlo más específico, en una empresa de aduana regularmente, estos que trabajan en el puerto, o que trabajan en el Callao, bueno, es un trabajo de riesgo para los operadores de maquinaria pesada,
obviamente pues lo que cargan los contenedores o lo que trasladan esta situación. Pero, ¿y ustedes tengo de conocimiento de que estos trabajadores utilizan un casquito, ¿no es así? Como los ingenieros o como esas obras? Inclusive hasta los vigilantes de seguridad. Ahí viene mi pregunta. El punto está en que los vigilantes de seguridad, en este caso, que también están expuestos, o que no son operadores directos, o serían indirectos por accidentes, también tendrían que estar revestidos dentro de esta ley. Le digo porque hace un par de semanas vi un accidente en el cual un vigilante fue aplastado por un contenedor que ingresaba a la empresa. Pero, o sea, el vigilante no tiene nada que ver con el movimiento, ya sea del contenedor o de la camioneta o del payol o lo que fuese. Simplemente pues fue un caso fortuito, yo sé. Pero los familiares hablaban, ¿no?, de que el vigilante no tenía ninguna medida de seguridad, salvo ese casco. No tenía ni siquiera pues esos palos brillosos que la señalítica para dirigir cómo ingresar, dónde pararse, algo así más o menos como lo que hacen en el aeropuerto. Claro. Entonces no había esa situación. Entonces eso sería catalogado como falta también por parte de la empresa, no haberlo inducido o un proceso de inducción de repente al vigilante. Estaría reglamentado o revestido por el tema de la ley de seguridad en el trabajo. Disculpe por extenderlo. No, todo lo contrario. Cuando tuvimos la primera clase, creo que no estabas, todavía no estabas, yo les voy a acompañar a algunas clases y yo les decía que en cualquier momento me interrumpan, cualquier pregunta, cualquier cosa que no han entendido, con toda la confianza. Ya, así que no hay problema. La idea es manejar para que se entienda bien todo, ¿no? Así que no hay problema. Pero en realidad, en el plan de seguridad y salud del trabajo, se identifica, como estamos viendo, lo vamos a ver incluso más adelante, cuáles son los riesgos, pero también el nivel de riesgo que está el trabajador. El trabajador A, que tiene un puesto, el trabajador B, el trabajador C, entonces, todos esos niveles de riesgo se establecen en el plan. Ahora, digamos que los medios de protección que tenía de repente el operario de los contenedores no son los mismos que el de seguridad, ¿no? Pero eso depende de las labores. Por ejemplo, si vemos que dentro del movimiento y dentro del proceso que se tiene de ingreso, de salida de todos los contenedores, existe participación directa del de seguridad, entonces de repente está mal calificado en que sea un trabajador, digamos, de calidad C, donde no tenía que tener mayor seguridad, sino debió estar en calidad A, donde en calidad tiene mayores medidas de protección, tiene que tener incluso un seguro especial, ¿no? Porque no solamente es identificar cuáles son los riesgos y decir, mira, sí, yo cumplo, acá está mi papelito donde dice el seguro, ¿no?, donde dice cuáles son mi sistema de seguridad, cuáles son los elementos de riesgo y qué es lo que voy a generar, qué es lo que voy a hacer. No, sino también qué es lo que se va a hacer en cuanto a seguridad, tanto en salud como integridad de la persona, a brindarle un seguro especial. Por ejemplo, claramente, ese tipo de empresa que tú me señalas debería tener un seguro complementario de trabajo de riesgo. Un STR, que es el complemento al tema también de seguridad y salud del trabajo, porque es, ya, tú me identificas el sistema, sí, pero ya ahora acredítame, como veíamos, garantizar la salud en las primeras diapositivas. ¿Cómo lo vas a garantizar? Con un seguro complementario de trabajo de riesgo. Porque si está expuesto a un riesgo más allá del trabajo diario que un contador, que un abogado que está sentado ahí, no hay un trabajo de riesgo ahí. Pero para otras labores hay una exposición mayor. Entonces, la ley establece que si está sujeto a riesgo, necesita un seguro complementario de riesgo. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con ese trabajador? Ese trabajador tiene una doble protección. Porque más allá de que de repente ha habido alguna protección, como cualquier trabajador de repente tiene un seguro de vida ley, ¿no? Entonces él tiene una protección adicional que es el seguro complementario de trabajo de riesgo. No solamente él, sino en el caso, por ejemplo, que me dices, digamos, falleció. Si hubiera sido simplemente herido, tiene una protección hasta que recupere sus condiciones normales para poder trabajar. Y si hubiera fallecido, sus familiares también tienen la opción para que puedan tener una medida económica, ¿no?
estamos hablando de una pensión, ¿no? En este caso la viuda o los hijos menores si existieran, también existe un tema de cubrimiento económico o de invalidez, incluso puede ser que la persona quede inválida. Entonces, el seguro complementario de bajo riesgo le permite que tenga una garantía de tener dinero, ya no pueda trabajar y pueda subsistir a través del seguro. Doctor, yo he podido, bueno, analizando un poquito la situación, primero, el accidente ha sido dentro de la empresa. Eso no es discutible. El punto está en que, no sé si la diferencia, desconozco, como le digo, sería el caso la parte de la normatividad de seguridad y salud respecto a la operatividad, ya sea indirecta o indirecta, ¿no? O sea, usted ya bien me ha explicado lo que sería la operatividad directa, ¿no? Los trabajos de riesgos, pero en este caso del señor, al ser un vigilante, obviamente pues, no está expuesto a las mismas labores, pero lo que le digo es, lo que sí está expuesto es a la, ¿cómo decirlo? Al movimiento, en este caso del ingreso, expuesto del tránsito propiamente, ¿no? De los camiones, los paylovers, los contenedores propiamente, ¿no? Entonces, más o menos la figura está en que el vigilante estaba en la puerta de ingreso, una mala maniobra del que ingresaba, volteó y ahí no. Claramente sí está. Esa es la pregunta. Entonces, ¿sabe por qué le digo? Porque me pareció interesante, ¿no? O sea, una cosa es que pida una indemnización en la vía civil, ¿no? En proceso judicial, y otra cosa es la indemnización por vía laboral, justamente por el tema de seguridad de salud en el trabajo. O sea, no sé si aplicaría en ese caso. Si es que tiene seguro, si es que él falleció o... Sí, ha fallecido, no lo sé, le mentiría, pero sí. Es una empresa grande, o sea, son esas empresas transnacionales, no recuerdo el nombre, pero están en el Callao. Tipo tal, sí, claro, Ranza creo que no Ranza. sé exactamente, pero es una empresa grande. Ya, por ejemplo, ahí, en el caso concreto que estoy poniendo, falleció. Y es lo que corresponde, es lo que te explicaba, el seguro complementario de trabajo le da una protección especial en este caso a la viuda y sus hijos menores. Entonces, ¿qué correspondería? Activar el seguro complementario para que le puedan dar una pensión, en este caso, a la viuda. Solamente la pensión, por ese caso, por el tema de no caería ahí una indemnización aparte, doctor. Que en la vía civil sí. En la vía civil. Claro, pero en la vía laboral, el tema de hecho de seguridad y salud, sí. Ahora, si no se ha cumplido con las medidas de protección, a nivel laboral le puede presentar también una indemnización, sí, ahí claramente. Sí. Me queda duda por el tema de la vía procedimental, ¿no? O la competencia, mejor dicho, porque por eso preguntaba, disculpen, doctor, pero... No, por ejemplo, le cuento qué ocurre con los casos donde veíamos hace un rato los temas de enfermedades profesionales, de neumoconiosis, ¿ya? Cuando el trabajador demuestra que no se ha dado las garantías para obtener la protección, se le demanda al empleador y el empleador bueno, el Poder Judicial le obliga, ¿no?, a que pueda pagar la indemnización. Aparte del tema del seguro complementario. Entonces, de la misma forma ocurre lo mismo con él, ¿no? Puede hacerse bien igual. Sí, tenemos otras categorías, como veíamos también, ya referido al tema mecánico, educativo, eléctrico, todas ellas siempre relacionadas a que van a generar una enfermedad, ¿no? La idea es identificar estos peligros y después de ello señalar cuáles son los riesgos que puedan presentarse o no. Ahora, ¿cómo hacemos para después de identificar los riesgos? ¿Qué hacemos con ello? Tenemos entonces que el primer paso es identificar los peligros que se puedan haber. Después lo que se va a establecer es cuál es el análisis de gravedad que puede ocurrir con eso. Yo manipulando algo me puedo enfermar, me puedo caer, me puedo romper en un brazo, en el rodillo, etcétera, dependiendo del lugar donde estamos trabajando. Y el análisis de probabilidad que puede haber. Puede ser que está instruido, se le capacita al trabajador, pero por ver el celular de repente comete un problema, ¿no? Hay medidas de protección, por ejemplo, prohibirle en temas de manejo de máquinas, se le debe de prohibir que tengan, por ejemplo, el celular,
¿no? ¿Por qué? Porque la manipulación de máquinas es un poco, sobre todo en temas de panadería, construcción, es bien difícil. De una pequeña, como se dice, un pequeño pestañeo hace que pueda haber un problema y un accidente. Entonces hay que medir los análisis de probabilidades que puedan haber de la gravedad de estos peligros. Con ello vamos a estimar los riesgos que pueden haber. Entonces, la estimación de riesgo se da en base a los factores de gravedad y probabilidad. ¿Ya? Evaluando estos dos elementos vamos a tener cuánto es la estimación de riesgo que puede haber de estos peligros. Ahora, ante ello, lo que vamos a hacer ahora es evaluar esta estimación de riesgo a cuánto es la medida de control que pueda hacer. Y por último, ante estas medidas de control, ¿cuál es la estimación del riesgo? Si es que puede haber un riesgo residual que se llama, en el cual yo tengo que prevenir y proveer ante tal situación, así yo he tomado las medidas de protección de que existe un riesgo residual. ¿Ya? Entonces, para la evaluación de riesgo vamos a ver la frecuencia, que es la cantidad de veces que puede darse el evento, y la severidad referido esto a la consecuencia del evento, o sea, el daño que tan fuerte es, la pérdida, la lesión que se pueda presentar referido al accidente o al peligro que se haya consumado. ¿Ya? Entonces, la frecuencia y la severidad del daño nos va a dar como consecuencia determinar el nivel del riesgo. Ahora, ante ello, como veíamos en el cuadro, tenemos que ver cuáles son las medidas de control, ¿no? Para poder reducir los riesgos. Entonces hay que eliminar si hay elementos que en mi factor de proceso me traen como consecuencia que sí, yo evaluando todo esto, el nivel de riesgo es muy alto, para que pueda ocurrir entonces un accidente, lo que tengo que hacer es mejor eliminar ese elemento dentro de todo tu proceso de producción. Entonces, dentro de tu proceso de producción, mejor no utilices esto o sustituir. Sustituimos una actividad, existe de repente otra forma de poder cumplir con esa tarea para realizar tu proceso de producción, y también controles de ingeniería organizacional. ¿No? Hay que ver cómo establecer los filtros que se llaman, ¿no? Ver los controles dentro de tu proceso. Ahora, es obligatorio ver el tema de la señalización, ¿no? Este es riesgo de peligro, acá hay gases, etcétera, etcétera, ¿no? Todo está señalizado, ¿no? Incluso hasta han visto que las basuras, esta es basura tóxica, esta es basura especializada, etcétera, ¿no? Esto siempre está en todas las empresas industriales. Equipo de protección personal, lo que hablaba su compañero, siempre tiene que estar con cascos, hay unos guantes, dependiendo del tipo de labor, tiene que estar con guantes o con mascarillas o con arneses, medidas de protección, los que van para arriba de los edificios, ¿no? Entonces, todo eso sí o sí tiene que cumplirse. Formación y sensibilización, que es el referido a las capacitaciones que existen. Por ejemplo, si en su caso, el que hablaba su compañero, vemos que dentro del sistema de seguridad que se hizo, establecía que haya determinada señalización para ver que ponerse a este lado o esta zona donde van los camiones o están yendo los containers, hay un problema ahí para generar más riesgo y eso no estaba señalizado, es un elemento para que el trabajador o los familiares del trabajador puedan pedir que haya una responsabilidad de la empresa. No había medidas de protección, no se le dio las medidas de protección a pesar de que era una actividad de riesgo. De generarse cualquiera de estos elementos de acá, puede ser sustento para una pretensión en la vía judicial para un tema de indemnización. ¿Ya? Fases de realización. ¿Cómo vamos a identificar este tipo de riesgos? Vamos a analizar todas las unidades de trabajo. En las empresas, por ejemplo, hablamos de una agrícola. En una agrícola hay labores distintas a las que pueden presentarse, como pensamos simplemente no el de cosechar, el de empacar, el de organizar el producto. Entonces, las labores son distintas y no todas se realizan en el mismo sitio. Por eso es que hay unidades de trabajo, o sea, hay elementos, hay espacios diferentes para realizar cada tipo
de labores. Entonces, primero hay que analizar dónde está mi packing, dónde está mi almacén, dónde están las labores donde pongo temas químicos. Entonces, el trabajo, la producción tiene unidades de trabajo. Estas labores se realizan acá, estas labores se realizan acá. Puede ser un mismo espacio, pero en el mismo espacio hay algunos que son empacados, la otra cosa está para esto. Por ejemplo, digamos un tema de vinos, por ejemplo. Normalmente siempre es un espacio que para empacado, donde lavan acá las botellas, ahí hacen el empaque, al final ponen el tema del corcho, después del corcho ponen... Es un solo espacio, pero de actividades diferentes, ¿ya? El destilado que está en otro sitio. Entonces, hay que ver la identificación de actividades. Tu producción es producir un vino, pero las actividades que te van a traer el producto final hay que identificarlas, no son las mismas. Y con ello vamos a ver cuáles son los peligros que puede haber, ¿no? Se me puede caer la botella, no puedo cortar, la máquina para poner el corcho puede ser un problema, ¿no? Entonces los gases que pueden haber también de la destilación, etc., ¿no? Medios de control y evaluación de riesgo residual, lo que hablamos hace un momento, ver si es que después incluso de haber hecho el mapa de riesgo hay algún riesgo residual para yo tener una prevención. Y hay que hacer una síntesis, ya les he explicado que eran los IPER, que son entonces identificar los procesos de relación de riesgo, ¿ya? Ahora, al final, después de toda esta información e identificación de los procesos, ¿no? Lo que tenemos es llevar a la práctica cómo vamos a hacer frente a estos riesgos. Y por ejemplo, tenemos acá unos pequeños ejemplos para ver cómo identificar. Este de acá es conocido como la matriz de identificación de peligros, ¿ya? Y los riesgos que pueden estar asociados a ese peligro. Y entonces, por ejemplo, tenemos un procedimiento de la actividad, y acá estamos hablando de revisión de vehículos, por ejemplo, el mecánico, ¿no? El mecánico trabaja siempre manipulando los autos, no reparándolos, entonces es revisión de vehículos, mantenimiento de vehículos y manipulación de basura. Normalmente esto se da en un taller de autos, ¿no? Son actividades de un taller de autos. Ahora, eso es lo que todo esto de aquí es lo que estamos haciendo en la matriz. Primero hay que identificar cuáles son las unidades de trabajo y en base a eso identificar las actividades. Así es, hemos hecho es identificar las actividades. No es lo mismo lo que hace un trabajador en un taller mecánico. Hay algunos que se encargan de la revisión de vehículos, o puede ser el mismo, pero son actividades diferentes. Mantenimiento de vehículos y manipulación de basura. Entonces, estos de acá, ¿me traen alguna consecuencia, algún peligro? Sí. Por ejemplo, la revisión de vehículos es que yo manipulo el auto, tengo que revisar, ver los repuestos, etc. Ustedes ven que normalmente eso, pues, encima cuando abren el auto o abajo del auto. Y cuando están debajo del auto ya es un peligro. Por más de que tengan la zanja, ¿no? Hay algunos que tienen zanja, o otros que lo elevan y trabajan arriba, ¿no? No sé, pero igual, uno o el otro es un problema de riesgo. Entonces, claramente vemos ahí cuál es el peligro. El peligro que puede haber en el caso que estamos viendo es aplastamiento, ¿no? Puede tener un problema ahí de que se le puede romper un brazo, etc., ¿no? Entonces, eso es identificar el riesgo. En el mantenimiento de vehículos, cuando tiene que ver la manipulación, es menor grado, mayor grado. Vamos a ver el tipo de peligro, es mayor grado o menor grado. Si vemos que el mantenimiento de vehículos, yo creo que es en menor grado, ¿no? Porque simplemente viene una persona y dice, oye, hazme mantenimiento, ¿qué es? Calibra, me echa gasolina con la batería, el aceite, no hay mucho riesgo que digamos. Que de repente el otro que te dice, oye, no, pero necesito que bajes el motor, que revise, ya ese es diferente. Entonces las labores están a mayor peligro. Entonces, esta actividad de acá es un poco más riesgosa que esta de acá, digamos. Pero, incluso el tercero tiene menos riesgo, porque simplemente lo que tú quieres es de repente simplemente ir a un grifo, o en un taller decir cambiar de gasolina, o aumentan, etc. Entonces, el nivel de riesgo es mucho menor. Entonces, vamos a ver que los peligros son distintos, el tipo de peligro es diferente a cada actividad, puede ser uno mayor, como hemos visto, mediano o mínimo, y el riesgo asociado
referido a que cuál es la consecuencia que puede haber. En este es difícil que, por ejemplo, el que tenga más riesgo de quemarse es necesariamente de manipulación de gasolina, ¿no? Entonces, hagamos lo mismo en una matriz de identificación de peligros, que esa es la labor dentro del sistema de seguridad de salud. Vean, por ejemplo, en una actividad relacionada a cargar mercancías. Por ejemplo, esas personas que están vinculadas a llevar, por ejemplo, en el mercado central. El mercado central tiene que descargar todos los comestibles, ¿no? Papa, ¿no? Qué sé yo, choclo, lo que sea, todo lo que se va a vender para comestibles, y lo bajan. Pero eso no lo bajan, pues, como nosotros lo conocemos, en unas bolsitas de 5 kilos, 10 kilos, ¿no? Son costales de mínimo 50 kilos, ¿no? 30 kilos. Entonces, eso también necesita un planteamiento de ver cuáles son los riesgos que pueden haber. Muchas veces al inicio, por ejemplo, cuando se hizo una consultoría de este tema, es que esas empresas, como son un poco informales, tenían simplemente, para poder descargar, digamos que esta es la altura de los camiones, porque para descargar directamente de los camiones, tenía una tabla simple, ¿no? Donde el personal tenía que subir toda la tabla, entrar al camión y se bajaba, ¿no? Entonces era un problema el riesgo de este tipo de ingreso y salida, porque era una tabla simple, nada más. Entonces se vio que, por ejemplo, este elemento era un riesgo muy alto. ¿Qué medidas de protección puedo tener en base a esto? Se cambió, en vez de tener una tabla, algunos por ejemplo tenían una tabla, pero habían como ya una pequeña escalera, ¿no? Tenía ustedes han visto también que en las escaleras hay unas tiras de protección para no resbalarse. Normalmente en las escaleras, en los filos de las escaleras, se implementaron esas cosas también para evitar que corran mucho más peligro que una superficie lisa, ¿no? Entonces, esas cosas se identificaron, y lo que se hace es cuál es la consecuencia del peligro y qué medidas de protección se toman, ¿no? Entonces veíamos que hay algunas que son de cargar de mercancías, traslado de mercancías, almacenaje de mercancías. Igual, como en el caso anterior, el peligro no es igual y el riesgo tampoco. En medida que carga la mercancía es el que tiene más riesgo que el que traslada o que simplemente el que almacena. El que almacena no tiene mucho riesgo que está cargando, ¿no? Hay mucha protección, más bien va para el que carga que el de almacenar. Por ejemplo, ya para terminar estos temas referidos a lo que es la matriz, en cuanto a la manipulación, por ejemplo, digamos que estamos hablando de una carpintería, ¿no? O unos centros relacionados a lo que es manejo, ¿no? Manipulación de madera. ¿Tienen alguna consecuencia, algún peligro la manipulación de madera en una actividad? El otro encendiendo la máquina de corte, ¿no? ¿Quién está expuesto más al peligro? Aquel que está relacionado a hacer la silla, que tiene que estar chacando, colando, el que tiene que estar haciendo el martillaje, qué sé yo, o aquel relacionado al que tiene que dar las partes para hacer una mesa, para la silla, que tiene que estar relacionado simplemente con el corte, ¿no? Con la máquina. Claramente, en este caso es lo contrario, que el operario de la máquina es el que está más alto riesgo que el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro, pongámonos en el peor de los casos, puede tener un accidente con el martillo, ¿no? Con el cátedro, lo que sea, pero no es comparado con la manipulación de la máquina, porque la manipulación de la máquina puede traerle, como por ejemplo el que se pueda volar un dedo, una mano, un brazo, ¿no? Entonces esos elementos son los que hay que tener en cuenta para ver este tipo de riesgo. Acá claramente vemos que el riesgo es mayor que los peligros son distintos, y los riesgos asociados es pérdida de una mano, pérdida de un dedo, etc., ¿no? Lo cual no quita el hecho de que aquellas personas que trabajan en una empresa, como abogados, contadores, ¿no? O administrativos, no estén expuestos a riesgos, también están expuestos a riesgos. Entonces, podemos hablar de que existen labores también
administrativas y también ingresos en base de datos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aquella persona que, por ejemplo, está encargada del archivo, ¿no? Labores administrativas, o el apoyo al contador, o el conserje que tiene que llevar cosas para presentar, o documentos por presentar, cheques por llevar o para llevar al banco, que aquella persona que todo el día está llenando base de datos, ¿no? Por ejemplo, los contadores, ¿no? Los auxiliares de contabilidad están todo el día ahí, ¿no? Los auxiliares de contabilidad, ¿no? Y dependiendo de si esa empresa se dedica solamente a ver temas de contabilidad, todo el día va a estar ahí, ¿no? Porque no es lo mismo un contador que trabaja en una empresa, porque él sí tiene diferentes actividades, ¿no? En cambio, el auxiliar de contabilidad todo el día va a estar ahí, si es que trabaja en una empresa contable, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, ya se ha presentado algunos que están todo el día ahí manipulando problemas de tendinitis en los dedos, ¿no? En las manos. Entonces ya hay enfermedades que se están presentando, que no es lo mismo de aquel que tenga labores administrativas, ¿no? De los que hacen labores como los de archivo, o la secretaria, ¿no? Que no está muy metida en temas relacionados a lo que es la manipulación de archivos, ¿no? De datos. Igual en el almacenaje, ¿no? A la hora de almacenaje y manipulación de cargas es diferente. Ahora, los que sí tienen un poco de mayor exposición son los de elaboración de segregación de residuos, ¿no? Cuando quiere hacer su tema de reciclaje de basura, ¿no? Todos ellos van a traer como consecuencia un elemento que cuando ya después de haber identificado los riesgos, veíamos que había una opción que era el riesgo residual, que era que yo después de haber hecho todo mi análisis, yo después de haber cumplido todo, no quita el hecho de que pueda presentar su caso fortuito, ¿no? O un desconocimiento por parte del trabajador, o una mala operación por parte del trabajador que trae como consecuencia un accidente de trabajo. Y ese accidente de trabajo es justamente el fin del sistema de seguridad para que no se presente esta eventualidad. Pero lamentablemente se presenta. Y entonces lo que hay que hacer es identificar qué hacemos con este accidente de trabajo y cuál es su procedimiento. Primero, la ley, porque no es lo mismo lo que podamos pensar nosotros, lo que interesa es la ley en cuanto al sistema de seguridad que reconoce o que establece como accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. ¿Ya? Entonces, lo que ha procurado la ley es englobar todo elemento en el cual esté en riesgo no solamente la salud, sino la integridad de la persona. ¿Ya? Por eso se habla de orgánica, o sea, si tienes un problema, por ejemplo, te puedo decir simplemente pérdida de un dedo, esas cosas, no está relacionada a que yo, por ejemplo, no se ve que una persona, por ejemplo, el tema de neumoconiosis, tú no lo ves, pero no sabes que está mal. Pero, bueno, pero entonces el tema es que la persona, después de un ocultamiento médico, va a ver que de repente está mal los pulmones, del hígado, del riñón, etc. Esas cosas involucran a lo que es una lesión orgánica. ¿Ya? Perturbación funcional, pues el que hay un deterioro de las funciones que existen, o una invalidez cuando ya no puede realizar una actividad para trabajar, y lo más grave en cuanto a la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Ahora, ese es un tema importante, ¿ya? Muchas veces, cuando ocurre un evento y queremos hacer o activar nosotros que nos indemnicen o nos paguen el seguro, siempre hay un tema de definir, oye, ¿era un accidente de trabajo o no era un accidente de trabajo? ¿No? Porque si no es un accidente de trabajo, no vas a tener protección. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa si una persona tuvo un accidente, ¿ya? Y no estaba en su centro de labores? Es un accidente de trabajo. Se entiende que si no está en el centro de labores,
fuera de su centro de labores. ¿Qué piensan ustedes? Sí, el que estaba en comisión de servicio, por ejemplo, es parte del trabajo. Estaba fuera del local donde trabajaba, no es un trabajo de regla así, pero estaba haciendo labores que estaban dentro de su competencia. Ese es un error constante que siempre muchas personas piensan que el accidente de trabajo tiene que estar siempre en tu centro de labores. No necesariamente. ¿Ya? No necesariamente, si es que yo he tenido un accidente, ha sido dentro de mi centro laboral. No es cierto. Los accidentes de trabajo pueden darse dentro o fuera del centro laboral, sino que muchas veces se confunde que tiene que ser dentro. ¿Ya? Lo que instalan, ¿no? Instalan el cable, la luz, y estaban afuera. Claro. Pero incluso puede ser que no tenga que ver sus labores con eso. Ya, por ejemplo, con instalación. Sino, por ejemplo, en el caso que vemos un rato. Por ejemplo, un procurador que le llama, como esa persona que lleva las cosas, trae las cosas, un mensajero que hay una persona en el trabajo que tiene que llevar las facturas, cobrar, hacer las cosas, gestiones ya. El courier, como le quieran llamar, pero es de la empresa, no es un personal externo. Esa persona, normalmente dentro de sus labores, la mitad del tiempo está dentro del centro laboral y la otra mitad está fuera, porque tiene que llevar, traer algunas cosas. Entonces, ahí sería irregular decir que no, como él no estuvo en el centro de labor, no es una enfermedad, perdón, es un accidente de trabajo. No, porque lo que califica y la norma establece es este tema importante, durante la ejecución de órdenes del empleador. Incluso, puede ser que tú eres un trabajador y es la secretaria, ¿no? La secretaria no está encargada de hacer pagos, de llevar cheques, nada. Pero por ejemplo dice, oye, ¿sabes qué, Laurita? Ya que te vas a esta hora, ¿no? Ya que te vas, tú te vas a ir al banco, por favor, llévate esto de acá y págalo, ¿no? Llévalo ahí al banco que está a 2 cuadras de ahí y ya te vas a tu casa. ¿Ya? Pero tú no le vas a decir, pues no, adelante tu empleador, pues tu jefe sí, si lo puedo hacer, o no, ¿no? Y lo haces. No está dentro de sus labores realizarlo. Es más, ya salió, ya cumplió con su jornada de trabajo. ¿Ya? Se retiraba a 5:30 y se fue a las 5:30. Y a las 5:30 su empleador dice, ya que te vas, ¿no? A ver, por favor, deposítame esto. Nuevamente, relacionado a que hay errores al pensar también, ¿qué pasa si ocurre un accidente de trabajo? Ahora, ya no solo fuera del centro laboral, sino fuera de tu jornada de trabajo. Es catalogado como un accidente de trabajo o como un accidente común. También ha sido un elemento siempre de discusión, que en realidad ya la norma que yo recuerdo decir, no importa si ha sido fuera de tu jornada de trabajo, no importa, siempre y cuando esté sujeto a una orden del empleador, ¿ya? O una ejecución de una labor bajo su autoridad. Por ejemplo, tú no estabas haciendo tu labor ahí, tu labor no es ir a dejar un depósito en el cheque, un depósito, lo que sea, pero era una ejecución de labor de tu jefe que te dijo, que tenga que ver con el giro de la empresa. Entonces, ¿qué hiciste tú? Fuiste. Y justo te atropelló el carro que estaba yendo ahí, que estaba yendo a cruzar al banco. Ya. No, eso no ha sido el centro de labor, no es un accidente de trabajo. No, ha sido fuera de su jornada porque trabajaste a 5:30, no es un accidente de trabajo. Un momentito. ¿Qué hizo ese trabajador? ¿Para qué estaba yendo ahí? ¿Había una orden para él? Sí. ¿Está relacionada con la labor? Entonces sí. Entonces, mucho cuidado, identifiquemos bien y nosotros como asesores en verificar. Primero, no necesariamente tiene que ser en el centro de labores. Segundo, no necesariamente tiene que ser sí o sí dentro de tu jornada. Hay que evaluar, ver caso por caso, si es que o no justifica que esté dentro de los parámetros de un accidente de trabajo. ¿Ya? Por eso se pone acá la ley aún fuera del lugar y ahora